En este vídeo os quiero enseñar a hacer un slide infinito que funciona tanto hacia adelante como hacia atrás. Si pasamos a la segunda diapositiva tenemos una imagen, tercera, cuarta, esta es la última diapositiva y aquí volvería a empezar el ciclo. Y si fuéramos hacia atrás pasaríamos de la primera a la última. También os quiero recordar que ya tenéis disponible el curso de CSS intermedio y CSS avanzado que sería SAS. Aquí tenéis el pack completo y si lo queréis por separado los tenéis aquí, solo CSS avanzado o solo CSS intermedio. Dicho esto, vamos a ver cómo hacer un slide infinito. Lo primero es entender cuál es la estructura de un slide. Aquí tenemos un slider container que es el que va a contener todo nuestro slide. Y dentro tenemos el slider, y dentro de esto tenemos las 4 diapositivas que vamos a utilizar. Y después tenemos otro contenedor con los 2 botones que van a ser lo que nos permita movernos hacia la derecha o hacia la izquierda. En los estilos lo único que tengo son los estilos del body, y en los scripts tengo localizados los elementos para poder hacer clic en ellos y entender ese evento. Vamos a venir a los estilos y vamos a empezar por el slider container, simplemente para que podáis ir viendo por orden cómo se comporta un slide y entendáis perfectamente cómo funciona. Slider container y le vamos a dar un width de 300 píxeles, por ejemplo, un margin left auto, margin right auto para centrarlo y un border de 4 píxeles solid blanco. Esto es importante para que veáis dónde está el slide. Ahora vamos a dar estilos a nuestras diapositivas. Slider element y vamos a darle un width del 100%, un height de 300 píxeles, por ejemplo, para que sea cuadrado, un font size de 3 rem y para centrar todo podemos decirle Text Align Center y Line Height de 300 píxeles. Esto es una forma de centrar, pero hay otras muchas. Ahora de momento tenemos todos los elementos uno encima de otro. Voy a quitar un poco de zoom para que lo veáis mejor. Y para solucionar esto, lo único que tenemos que poner es .slider y le vamos a dar un display flex. Ahora de momento todos están aquí comprimidos por nuestro display flex. Si aquí le damos un min width del 100%, ya se nos desbordan los elementos. Y aquí tenemos nuestro slide, lo que van a ser nuestras diapositivas. De momento lo voy a dejar así aunque nos aparezca un scroll, porque quiero que veáis perfectamente cuál es el funcionamiento. Para dar color a nuestras diapositivas, simplemente voy a utilizar el modificador, que ya lo tengo aquí copiado, y esto lo único que hace es poner un background color a cada uno para que podamos distinguirlas. En esencia ya tenemos nuestro slide construido. Esto es realmente lo que es un slide, pero todavía quedan algunas modificaciones para que esto tenga comportamiento. Pero en cuanto a estilos no hay que hacer mucho más, hay que hacer algunos retoques, pero poquita cosa. Vamos a venir a nuestros scripts y vamos a añadir la lógica para que esto se mueva. Lo primero va a ser añadir un evento de escucha a estos botones para saber si el slide se tiene que mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Por lo tanto, buttonWrite.ActiveListener, vamos a escuchar un clic y aquí vamos a llamar a una función que se llame moveSlide, que todavía no existe. Si lo ponemos así, nada más ejecutar este código se va a ejecutar la función y no es lo que queremos. Por lo tanto, vamos a guardarlo así. Y para el botón de la izquierda, exactamente lo mismo. Botón left, ActiveListener, clic y movemos el slide. A esta función le tenemos que pasar un parámetro para saber en qué dirección se tiene que mover, si a la derecha o a la izquierda. Para evitar problemas a la hora de pasar ese parámetro, yo lo que voy a hacer es construir un objeto que sea direction. Y aquí simplemente vamos a poner right, 2 puntos, y aquí podéis poner lo que queráis, yo voy a poner right en mayúsculas también, y con left vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner left, 2 puntos,
left. Y esto es lo que vamos a usar para pasar como parámetro. No es obligatorio, pero es probable que si lo hacéis así os evitéis problemas a la hora de pasar el parámetro o de que otra persona use este mismo slice. Entonces, en este caso vamos a pasarle direction.right y aquí direction.left. Y de esta forma, cualquier persona que vea esta función y este parámetro sabe perfectamente que va a mover el slide hacia la derecha y aquí hacia la izquierda. Vamos a construir esta función, vamos a poner const move slide y esto va a ser igual a una función de flecha. Y aquí como parámetro vamos a recibir direction. Una vez que tenemos esto, tenemos que hacer un condicional para saber si se va a mover a la derecha o a la izquierda. Entonces, si direction es igual a direction.left, por ejemplo, pues aquí tendremos que hacer una serie de comprobaciones. Y en el caso de que direction sea igual a direction.right, pues tendremos que hacer otras comprobaciones. Para mover nuestro slide necesitamos utilizar en CSS la propiedad transform, que va a ser la que haga que se desplace la caja hacia un lado o hacia otro. Entonces lo que vamos a hacer es guardar ese valor de transform en una variable CSS y la vamos a modificar desde JavaScript. Vamos a venir aquí a nuestros estilos, vamos a escribir nuestro root y aquí vamos a usar una variable slide transform que va a ser igual a 0, bueno, 2.0, perdón, y otra variable que va a ser transition, que va a ser la que determine el tiempo de transición. Vamos a decirle que esto va a mover transform y que va a tener un valor de 1 segundo. Y estos dos valores van a ser los que utilicemos en nuestro slider. Por lo tanto, aquí vamos a poner transform translate x y aquí usamos nuestro valor de variable, slide transform. Y en el transition usamos nuestra variable transition. Y con esto ya vamos a poder mover nuestro slide. Vamos a venir aquí y para que sea más cómodo de escribir desde JavaScript, vamos a guardar en una constante el acceso a las variables, const root styles igual a document.documentElement.style. Aquí es donde tenemos guardadas todas las variables de CSS que hemos creado. Vamos a hacer una pequeña prueba para ver que todo está funcionando correctamente. Y aquí yo le voy a decir rootstyles.setProperty, la propiedad que quiero modificar, que en este caso es slide transform, y el valor que le quiero poner, pues de momento van a ser 300 píxeles. Y lo mismo para el otro caso. Vamos a decirle que si lo muevo a la derecha, pues esto van a ser menos 300. Guardamos, hago clic, esto se mueve 300 hacia aquí y si le doy al otro lado también se mueve, pero más de lo que debe. El valor correcto en este caso sería 0. Guardamos y si yo ahora hago clic hacia la izquierda, pues esto se mueve bien y si le doy a la derecha también. Pero si ahora le vuelvo a dar a la derecha, esto ya no se mueve más, porque este valor es fijo. Entonces, lo que tenemos que hacer claramente es que este valor, tanto a la derecha como a la izquierda, sea un valor dinámico. Para conseguir eso, voy a crear una función que lo que haga es recuperar el valor de transform cada vez que hagamos clic. Vamos a llamarla getTransformValue y esto va a ser igual a una función que lo que yo quiero que me devuelva es el getPropertyValue y la propiedad de la que yo quiero recuperar el valor es slideTransform. En principio con esto nos valdría, pero aquí hay un problema. El primero es que el valor va a venir como string y yo necesito sumar o restar. Por lo tanto, lo primero es convertir todo esto a número. Number y encerramos todo esto entre paréntesis. Ya lo tenemos convertido a número, pero si os dais cuenta, cuando es un 0 no hay ningún problema,
Pero cuando es 300 píxeles sí hay un problema, porque esto no es un 300, esto es un 300 píxeles. Por lo tanto, píxeles hay que borrarlo. Vamos a venir aquí y le digo que me haga un replace de píxeles por nada. Cuando encuentre píxeles, que me lo deje vacío. Y de esta forma solo vamos a obtener el valor numérico, que es lo que realmente nos interesa. Y ahora aquí, cada vez que movamos el slide, yo puedo crear una constante transform value y decirle que es igual a lo que me devuelve esta función. Y ahora en tiempo real yo sé cuánto vale la variable transform cada vez que hago clic. Con este valor yo le puedo decir aquí que en lugar de 300 píxeles yo lo que quiero es el transform value menos 300. Pero claro, tenemos que añadir la palabra píxeles. Por lo tanto, vamos a hacer un template string para crear esta operación y después que me añada píxeles. Y en el caso de moverlo hacia la derecha, lo mismo, pero sumando. Aquí le ponemos un más, guardamos y si yo ahora hago clic, bueno, lo he hecho al revés, pero creo que la esencia se entiende. Aquí sería más y aquí sería menos. Esto evidentemente nos genera otro problema. ¿Qué pasa si el slide en lugar de 300 ya no mide 300 y queremos que sea 400, 500 o 600? Tendríamos que cambiarlo en CSS y cambiarlo aquí, por lo cual eso no es muy cómodo. Tener que ir a dos sitios a cambiar un valor no es buena idea. Entonces, lo mejor que podemos hacer es saber cuánto ancho tiene el elemento actual y en función de lo que mida ese elemento es lo que moveremos el transform. Para saber en qué elemento nos encontramos, yo voy a crear un contador. Vamos a venir aquí, let counter o slide counter para que sea más identificativo y esto va a empezar en 0. Ya tenemos nuestro contador, pero todavía nos falta la lista de elementos del slide. Por lo tanto aquí voy a crear una constante slider elements que va a ser igual a document.querySelectorAll y aquí voy a seleccionar todos los slider element. Y aquí ya tenemos la lista de todos los elementos del slide. Y con estos dos valores ya no tenemos que usar números mágicos. Podemos venir aquí y decirle que coja slider elements de slider counter y que coja su propiedad scroll width, porque esto es lo que nos va a decir cuánto ancho tiene el elemento. Y esto mismo lo copiamos de aquí y lo ponemos aquí. Una vez que hemos movido el slide, también tenemos que mover el contador. Por lo tanto, vamos a copiar el nombre de slider counter y en el if le decimos menos menos y aquí le decimos más más. Guardamos y si todo está bien, esto se debería mover a la derecha perfectamente y hacia la izquierda también. De momento esto está funcionando, pero claro, esto no es un slide infinito. Si nosotros llegamos al elemento número 4, aquí ya deberíamos tener el elemento 1, porque si yo le doy, lo que tenemos es un hueco vacío, y esto no es lo que queremos, porque además, ahora si le doy a la izquierda, esto está roto y ya no funciona. Para corregir esto, voy a crear aquí una función que se llame const reorder slide igual a función de flecha. Y esta función se va a encargar de saber cuándo estamos en el primero o en el último elemento y en función de eso va a coger el primer o último elemento y colocarlo donde debería estar. Para saber si estamos en el último elemento, vamos a hacer un if y vamos a preguntar si slide counter es igual a slider elements.length, que es la longitud de nuestros elementos, menos 1. Si se da esta condición, significa que estamos en el último elemento. Por lo tanto, slider.appendChild y aquí yo le voy a decir que coja slider.appendChild
FirstElementChild. Vamos a llamar a esta función aquí en el moveSlice, luego lo pondremos en otro sitio, pero de momento lo voy a hacer aquí. Guardamos, y si yo llego al último elemento, el primero debería pasar al final de la lista. El 2, el 3, y ahora cuando llegue al 4 debería aparecer el 1. Venimos aquí y está funcionando, pero aquí es donde a mucha gente le explota la cabeza. ¿Por qué está saliendo el 1 en lugar del 4? Realmente nuestro slice lo hemos movido como tiene que ser con el transform adecuado, pero aquí tenemos que hacer una pequeña corrección. Tenemos que quitar la última animación, restar el último transform que hemos hecho para que el 1 no se vea. Y esto es lo que pasa en todos los slides infinitos. Nosotros corregimos la última transformación, pero para el usuario es transparente. Para corregir esa transformación vamos a coger este código de aquí, lo copiamos y lo pegamos justo aquí. ¿Qué valor tenemos aquí que necesitemos? El transform value. Por lo tanto, esto mismo de aquí lo copiamos y lo pegamos aquí. Guardamos y vamos a probar a ver si funciona. El 2, el 3, el 4 y aquí, como veis, sí ha aparecido el 4, pero no queda del todo natural. Nos hemos cargado la transformación. Hacemos clic y aparece el 4 y el 1 está aquí. Pero nos hemos cargado la transformación, hemos perdido esa animación. Antes de deciros por qué, os animo a que pauséis el vídeo y penséis qué es lo que está pasando. El problema que tenemos es que aquí estamos llamando a la función reorderSlice. La transformación dura un segundo, pero este código se ejecuta mucho antes de que termine esa animación. Por lo tanto, no podemos llamar a la función aquí. Tenemos que llamarla cuando termine la animación. Entonces, aquí vamos a poner slider.acEventListener, vamos a usar el evento transitionEnd y en este punto es donde llamamos a la función reorderSlice. Vamos a quitar esto de aquí y ahora sabemos que este código solo se va a ejecutar cuando termine la animación, no antes. Vamos a darle al 2, el 3... pasamos al 4, se coloca el 1 y volvemos al 4. Esto es realmente lo que tiene que pasar. El problema que tenemos es que la última animación no debería verse, esa animación no debería existir. Entonces, para cargarnos esa animación y que para el usuario esa animación no exista, vamos a venir aquí a reorderSlice y vamos a utilizar esa variable que tenemos. rootStyles.setProperty y vamos a decirle que la propiedad transition aquí tiene un valor de none. No queremos que esa transición se vea. Solo queremos que se vea esa transición cuando movemos el slice. Por lo tanto, aquí se lo ponemos. Y le decimos que transition tiene un valor de transform un segundo. Guardamos. Venimos aquí, pasamos al 2, el 3, el 4, aparece el 1, la animación nos la hemos saltado, pero si ahora seguimos avanzando, esto funciona perfectamente y el slice es infinito. Para el caso contrario, es decir, si vamos hacia atrás, y ahora nos debería aparecer el 1. Entonces, la lógica que tenemos que hacer es prácticamente la misma, pero al revés. Vamos a venir aquí y vamos a preguntar si sliceCounter es igual a 0, significa que estamos en el primer elemento. Por lo tanto, slider.prepend y aquí le decimos que coloque el slider.lastElementChild. El código es exactamente el mismo. Cogemos esto de aquí, lo copiamos y lo pegamos aquí debajo. Guardamos y vamos a ver si funciona. Pasamos al 2, venimos al 1 y se nos coloca. Y ya tenemos nuestro slice infinito. Evidentemente existe un problema bastante importante. ¿Qué pasa si el usuario le da a la izquierda antes que a la derecha? Que se nos rompe el slice.
¿Cómo solucionar esto? Nada más cargar la página, llamamos a Reorder Slide. Ya está. En cuanto la página carga, si él da a la izquierda, ya tenemos el elemento adecuado. Y en principio podríais pensar que esto ya está funcional, que solo habría que ocultar esto con CSS con un overflow y ya estaría solucionado. Pero hay un caso que no hemos tenido en cuenta. Si dejamos que la transición termine, todo funciona perfectamente. Pero ¿qué pasa si hacemos clic antes de que termine la transición? Aquí esto ya se ha roto y no vuelve a funcionar. Por lo tanto, tenemos que evitar que se pueda ejecutar esta función antes de que termine la animación. Por lo cual, aquí arriba yo voy a crear una función let isInTransition y la voy a iniciar a false. Y a la hora de mover el slide, si isInTransition es true, que haga un return directamente y la función deje de ejecutarse. Ahora, ¿en qué casos tenemos que poner esto a false o a true? Cuando termine esta función, isInTransition, hay que ponerlo a false, eso está claro. Porque aquí tenemos que poder ejecutarlo otra vez, tenemos que poder mover el slide, una vez que ya se haya reordenado el slide. ¿Pero en qué caso es true? Cuando la transición empieza a pasar, es decir, aquí. Aquí le decimos que isInTransition igual a true. Y ahora sí, si nosotros empezamos a mover esto, da igual que hagamos clic más veces porque el slide no se nos va a romper. Vamos a venir aquí a los estilos y en el slider container vamos a poner overflow hidden. Guardamos y ya tenemos un slide infinito que funciona tanto a la derecha como a la izquierda. Si llegamos al primer elemento, vais a ver que aparece sin ningún tipo de problema. Y tal y como lo hemos construido, da igual cuánto mida nuestro slide o lo que tengamos, porque yo aquí simplemente he puesto este elemento con un 1, pero podríamos poner cualquier otra cosa. Yo aquí podría coger el elemento 2, me cargo el elemento 2 y le digo que esto es una imagen con esta foto de un tigre. Venimos aquí y aquí, como veis, está pasando una cosa muy rara. Esto no es que esté roto, esto es un problema de las imágenes. Vamos a venir a los estilos y vamos a decirle que las imágenes nunca desborden su contenedor, es decir, más width 100%. Guardamos, recargamos aquí y ahora ahí tenemos nuestra imagen. Ya no hay ningún problema. ¿Que queréis cambiar el tamaño del slide y que en lugar de 300 píxeles sean 500? Vale. Guardamos, recargamos y ahí tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y volvemos a tener todas las imágenes sin problema. Esto os funciona con divs, con imágenes, con texto, con lo que os dé la gana. Y hasta aquí el vídeo del slide infinito. Tenéis todo el código disponible en la descripción para que vayáis a GitHub y podáis repasar ese código, y también tenéis un link a la plataforma por si queréis comprar el curso de CSS intermedio o CSS avanzado. Dicho esto, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.